Si tú eres de las mujeres que dice, primero nos juntamos y después nos casamos porque primero quiero que demuestre que puede mantenerme, quédate que este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda de la Torre, escritora del libro ¿Dónde está el hombre que Dios tiene para mí? Bienvenidos al episodio número 9 de mi podcast, donde estaremos hablando acerca de la unión libre, de aquellas parejas que deciden irse a vivir primero juntos antes de casarse con el fin de conocerse mejor, para probar las mieles del matrimonio antes del contrato civil y del pacto del matrimonio ante Dios. Así que si actualmente tú estás viviendo con tu pareja sin casarte, quédate que esto te súper interesa. Muy bien, pongámonos en contexto. ¿Por qué las personas hoy en día ya no quieren casarse, solo juntarse? Y es que yo creo que en su generalidad viene de un temor muy grande al fracaso, al maltrato y al divorcio. Pues precisamente en tiempos anteriores se había incluso experimentado en cabeza ajena que realmente el matrimonio no funciona, que hay personas que hacen el protocolo de casarse por el civil y también por la iglesia y realmente al final terminan siendo matrimonios destruidos. Por eso la gente ya no se quiere arriesgar, por eso ya no se quiere comprometer, ya no quiere perder lo que ha construido en su individualidad, porque en el matrimonio lo pueden perder todo, o al menos la mitad. Así que también hay personas que prefieren casarse pero por bienes separados, como de mira, sí estoy contigo pero a raya, siempre cuidando su individualidad, siempre cuidando sus propios intereses. Así que hoy vamos a hablar acerca de la unión libre, qué es lo que está pasando en el corazón de las mujeres y también de los hombres para no dar el siguiente paso conforme al diseño de Dios, conforme al propósito de Dios que tiene para llevar a sus hijos a la multiplicación a través del matrimonio. Así que lo que primero debemos pensar también es que, las mujeres como diseño tenemos una necesidad de provisión, de protección por parte de la pareja. Así que muchas veces no damos el siguiente paso si sentimos que esa persona no nos lo va a dar. Así que hay muchas mujeres que prefieren probar antes, comprobar antes que verdaderamente esa persona va a tener la capacidad de suplir nuestras necesidades, de suplir el sustento en casa, el sustento para los hijos, de tal manera que eso pueda ser como una evaluación final para decidir si dan el siguiente paso. Sin embargo, a veces no lo dan. Incluso dicen, primero demuestra que puedes mantenerme. Yo prefiero una casa primero a casarme primero contigo. Entonces, pues ese es el comportamiento que se ha suscitado en todo este tiempo. Así que yo te preguntaría para iniciar, ¿cuál fue la razón por la que tú decidiste juntarte con la pareja con la que estás actualmente? Puede ser por muchos factores. A lo mejor algunos tenían una buena intención de parte de tu corazón y de parte de la persona con la que te estabas juntando. Y puede haber intenciones que realmente fueron de necesidad de salvación. Por ejemplo, a lo mejor ya quererte salir de tu casa porque a lo mejor ya no querías vivir en las condiciones que vivías. O a lo mejor te enamoraste tanto que ya no podías pasar ni un minuto separada de esa persona. Pero vamos a ver en todo este podcast qué es lo que nos dice la palabra acerca de la unión libre y del matrimonio. Pues precisamente la unión libre no forma parte del diseño de Dios, no forma parte de los propósitos de Dios, por lo cual está fuera del marco divino, fuera de los beneficios, fuera de las bendiciones. Y la unión libre indudablemente es una trampa de Satanás para que a lo mejor sientas que estás viviendo en comunión con tu pareja, en amor, en armonía, en comunicación, pero la realidad es que con el tiempo todo ello se va desgastando, dejando aflicciones en tu corazón. Así que la unión libre es una trampa de Satanás para que no alcances el propósito de la multiplicación a través del matrimonio que Dios tiene para aquellos que conocen este propósito. Así que de ello es de lo que vamos a estar hablando. Muy bien, hablemos de esa trampa de Satanás. ¿Por qué crees que Satanás no quiere que te cases? ¿Por qué crees que no quiere que llegue a tu vida y que alcances el matrimonio? Pues porque en el matrimonio hay muchísimas bendiciones y muchísimos beneficios de libertad que Satanás quiere hacerte pensar que en realidad el matrimonio es una esclavitud. Pero en el diseño de Dios, el matrimonio es el siguiente paso de libertad. Y es que hablábamos en el episodio número 1 que se llama Relaciones tóxicas y destructivas, el cual te voy a dejar aquí, donde precisamente hablábamos de que Dios envió mujer a la vida de Adán
Mujer en hebreo significa esposa. Eso quiere decir que cuando Dios te envíe a la vida de un hombre, te va a enviar como esposa, no como pareja, no como roomie, no como amigovia, no como un estamos probando, estamos saliendo, estamos midiendo. Nada de eso. Las cosas del Señor son muy certeras cuando Él tiene propósitos muy específicos para ti. Sin embargo, las cosas que están fuera del marco divino siempre están tibias, siempre están dudosas, siempre están tambaleantes. Así que si tú no estás muy segura de tomar la decisión y llegar al matrimonio con la pareja con la que estás, es probablemente que no estés con el hombre que Dios tiene para ti. Así que vamos a ver qué es lo que contiene el matrimonio por la razón por la cual Satanás no quiere que la alcances. Y es que vamos a empezar. Tengo aquí mi lista. La primera, el matrimonio tiene poder. El matrimonio tiene poder. No es lo mismo cuando en la sociedad incluso se presenta una pareja en unión libre a un matrimonio. Todavía no hablemos de los hijos. Dos parejas en condiciones diferentes muestran y dan a recibir una percepción diferente. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene poder. El matrimonio tiene autoridad. Es una autoridad que el Señor coloca sobre sus hijos para que ellos pasen por donde el Señor ha marcado que ellos deben pasar. Asimismo, el matrimonio tiene influencia. Porque aunque hoy en día la familia se ha mostrado de una manera diferente y que puede ser variada y puede ser compuesta de muchísimas formas, la familia siempre tiene un peso en la sociedad, siempre influye en la sociedad con los buenos valores de unidad. Así que la familia está hecha para influenciar de manera positiva en la sociedad. Asimismo, en el matrimonio hay fruto, pero no solamente en el fruto de dar a luz a un hijo, sino el fruto en todo lo que comiencen a hacer juntos como esposos, conforme al propósito por el que Dios los ha unido. El matrimonio está hecho para multiplicarse en todas las áreas de su vida. Así que en el matrimonio hay fruto y multiplicación para extenderse, para que toda esa descendencia influya en la sociedad y pueda tener esas recompensas que el Señor tiene para aquellos que están dentro del diseño que Él creó para el matrimonio. Asimismo, el matrimonio tiene acceso a la abundancia. Si tú te das cuenta, cuando se está en unión libre, siempre hay una preocupación por lo que se carece. Puede ser de alimento, de provisión financiera, cómo nos vamos a dividir los gastos, mitad y mitad, porque hoy las mujeres también ya trabajan. Entonces, ¿de qué se trata? De estar luchando por la relación, de estar viviendo al día para ver quién da más, y si yo ya di más, entonces te toca porque yo ya di mucho por esta relación y tenemos que ir a la par. Entonces siempre hay una lucha constante por buscar lo que se carece, cómo podemos vivir mejor, cómo lo podemos hacer mejor, y entre esos momentos siempre hay un desentendimiento, siempre ya no da todo por mí, ya no está tan interesado en la relación, precisamente porque en la unión libre no existe el acceso a la abundancia como lo existe en el marco del matrimonio conformado por Dios. Así que, bueno, también el matrimonio tiene descendencia. El Señor activa a la pareja a que tenga ese fruto en el vientre, ese fruto en la procreación de los hijos, precisamente para que este propósito se extienda a 1000 generaciones. Y precisamente la descendencia funciona para depositar ahí la herencia que Dios tiene para sus hijos, que sea una herencia que se traspase por generaciones y así abarcar en multitudes la bendición que Dios tiene para aquellos que por una sola decisión de una sola pareja que decidió acceder al pacto del matrimonio conforme al diseño de Dios, tiene para hasta 1000 generaciones. Ok, para este momento seguramente estás pensando que todo esto tú lo puedes adquirir en la unión libre, que a lo mejor viven bien, viven como quieren, tienen lo que quieren y que simplemente comparten el mismo techo con responsabilidades, pero en su propia libertad. Sin embargo, yo te sigo haciendo la pregunta, ¿por qué crees que Satanás no quiere que alcances el matrimonio? Precisamente porque así como en lo natural se pueden conseguir muchas cosas en la unión libre e incluso en un matrimonio que solo está casado por el civil, realmente
solamente el matrimonio que está bajo el pacto de Dios tiene acceso a lo sobrenatural, a las cosas que ocurren y que no podemos ver hasta que no accedamos al pacto del matrimonio. Y esas son de las que te quiero hablar, que van aún más profundo de la razón por la que Satanás no quiere que llegues al matrimonio. La primera, el matrimonio contiene activación. Es decir, contiene habilitación. ¿Cuántas mujeres llegan a la unión libre jugando a la casita a decir, ya estamos juntos, mira mi amor, te voy a hacer de comer, yo nunca había cocinado, ahora te voy a cocinar a ti, y resulta que no te sale ni un arroz? No te sale, no hay sazón, no hay manera, por más que sigues la receta, algo sale mal en tus alimentos. Entonces, esa cuestión forma parte de la habilitación que Dios nos da como mujeres cuando ya somos esposas. Nos activa en el rol de esta mujer que pone los platillos sobre la mesa. Así que son detalles que tú puedes decir, no, yo soy chef y yo sé cocinar, eso a mí no me puede pasar. Pero como este detalle, muchos. A lo mejor tener ordenada la casa, a lo mejor tener administrada la casa, a lo mejor ver cuestiones que simplemente por activación del Señor te abre otro chip. Te abre otro chip de verdaderamente posicionarte como la señora de la casa. No importa si tú trabajas y eres la directora de tu empresa. En el marco divino tienes la autoridad de esposa, la posición que Él te ha dado, el poder que te ha dado como esposa para llevar a cabo todas las actividades que cuiden el vínculo familiar que está a punto de crear. Así que eso es algo sobrenatural que solamente se consigue después del pacto matrimonial. Por otro lado, otro punto muy importante y muy profundo es que en el matrimonio que está bajo el pacto de Dios contiene el favor de Dios. Seguramente tú habías escuchado acerca del favor de Dios como cualquier frase como decir, ay, Dios te bendiga, ay, Dios te dé su favor. Pero, ¿qué es el favor de Dios? Es la preferencia que tiene Dios para sus hijos. Igual, pongámoslo en un panorama muy sencillo. Cuando tú vas a un centro comercial y está llenísimo porque es una temporada de compras donde la gente todo el tiempo va a comprar al centro comercial y no hay estacionamiento, y resulta que cuando tú llegas encuentras que un coche ya va a salir justo a la entrada de los elevadores. ¿Qué dices? Oh, wow. Eso es el favor de Dios. Cuando por cosas sencillas en la vida tú tienes preferencia. O cuando cuando te tienes que formar en una cola muy grande y dicen, a ver, el que va a hacer este trámite, y resulta que eres tú y te pasan de inmediato al primer lugar. Esos detalles de la vida cotidiana son el favor de Dios. Son las cosas sobrenaturales que no conseguimos si no estamos dentro del marco divino. Otro aspecto, el número 3, muy importante, que contiene el matrimonio bajo el pacto de Dios, es la gracia, ese regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es el regalo inmerecido de Dios? Cuando Dios nos cubre, incluso cuando no lo merecemos, pues somos humanos, estamos hechos de carne. No porque estemos bajo el pacto del matrimonio quiere decir que somos perfectos. He dicho en otros podcasts que el matrimonio está hecho a base de dos personas que quieren seguir siendo perfeccionadas por Dios. Pero obviamente en ese proceso puede haber fallas, puede haber accidentes, puede haber equivocaciones. Pero precisamente ahí entra la gracia de Dios, para que no te falte nada, porque tú estás cubierto, estás revestido, estás amparado por Dios, tienes su favor, tienes su bendición y tienes su habilitación, precisamente para que en esos pequeños errores no se destruya todo, sino que tú sigas adelante porque el Señor ya ha puesto en ustedes propósitos para los cuales los está llevando a avanzar. Así que si tú te das cuenta, en la unión libre sí, se pueden alcanzar cosas naturales, pero en el matrimonio se alcanzan cosas sobrenaturales. El matrimonio que está bajo el pacto de Dios, bajo la bendición de Dios, cosas sobrenaturales que no podemos conseguir. Así que resumiendo esta idea, concretándola, en Génesis 1:27-28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que de este diseño de Dios podemos concretar este versículo en 4 palabras, 4 conceptos que están dentro del matrimonio, que está bajo el pacto de Dios y que no se encuentran definitivamente en la unión libre. Primero, tenemos activación, porque dice los bendijo. La bendición es la activación de Dios. Después el versículo dice llenen la tierra. Eso quiere decir que les da multiplicación en todo lo que hagan. Así que no te preocupes que si el Señor te ha dado 9 hijos, te va a dar casa para 9 hijos. Pero no temas tener 9 hijos por saber en dónde vas a vivir. El Señor es el que va a multiplicar todo en tu vida. Así que el matrimonio tiene multiplicación. Por otro lado, el versículo dice, y gobiernen sobre ella. Eso quiere decir que en el matrimonio hay gobierno. Hay gobierno para que precisamente tú puedas ejercer todo el Señor que te ha mandado hacer a través del matrimonio. Y por otro lado, el versículo dice, reinen sobre los peces del mar y sobre los seres vivos de la tierra. Aquí habla de autoridad. Autoridad sobre lo que el Señor quiere hacer de nosotros, para lo que vamos a hacer, para dar fruto al Señor, teniendo esa autoridad que nos ha dado. Así que, en 4 palabras resumidas, el matrimonio bajo el pacto de Dios contiene activación, multiplicación, gobierno y autoridad, que la unión libre no. Por otro lado, existe el problema de casarse por el civil y no por la iglesia. Hay parejas que dan el paso de estar casados por el civil, pero hay 2 condiciones. La primera es que llegan a veces casándose por bienes separados, y es que dice la palabra que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y sigue siendo a lo mejor por este temor de perder lo que ya se ha construido de manera individual, a lo mejor por sentir que puede existir algún abuso por parte de la pareja, perder lo que se ha construido. A lo mejor la mujer tiene más bienes que el varón, o viceversa, el varón ha construido tanto que siente que la mujer se puede aprovechar de ello. Tantas cuestiones de temor que finalmente los separa por bienes separados de los propósitos que Dios tiene para multiplicar a través de casarse por bienes mancomunados. Precisamente cuando tú te casas por el civil y estás por bienes mancomunados, pues la mitad y la mitad le corresponden a cada uno. Pero en un pensamiento que no proviene del mundo, sino proviene del deseo que Dios ha puesto para multiplicarse, ese temor no existe. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío también es tuyo. Así que ya se ha hecho para multiplicarse. Y como todo en Dios es exponencial, no es como que 1 más 1 son 2, sino que 1 más 1 es por la descendencia que Dios quiera hacer y la multiplicación que quiera hacer en sus vidas. Así que no hay por qué temer. Y por otro lado, hay parejas que se casan por la iglesia, pero no por el civil. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿qué pesa más, el civil o la boda religiosa, etcétera? No sé qué hacer, estoy bien, estoy mal. Y es que aquí lo dice la palabra en Mateo 16:19, que dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir que indudablemente si tú te casas por el civil, claro, ya eres esposa, ya comienza a ser parte de una familia que se va a establecer en la sociedad, pero volvemos a lo mismo. Si estás casada por el civil y no por la iglesia, pues vives en lo natural, pero no se han dado la oportunidad de vivir en lo sobrenatural conforme al pacto de Dios. Pero también aquí dice el versículo que si, tú estás casada por la iglesia y no por el civil, por supuesto que bendiciones hay, pero accederías mayormente a ellas si aquí en la tierra también se juntan en matrimonio civil, para que todo lo que esté desatado en el cielo esté desatado en la tierra. Así que no haya obstáculos en tu matrimonio por cuestiones que no se hayan completado en el proceso que Dios quiere para verdaderamente unir a esa pareja que por deseo de Dios ha unido. Así que hay que poner por ahí ciertos órdenes si es que tú te encuentras en alguna de estas variaciones, para que nada obstaculice lo que Dios quiere hacer con ustedes como matrimonio. Ok, acabamos
acabamos de platicar del problema que existe cuando una pareja se casa por el civil y no por la iglesia, o por la iglesia pero no por el civil. Pero vamos más profundo. ¿Qué pasa cuando una pareja sí se casó por el civil y también se casó por la iglesia? Créanme que hay muchísimas mujeres en mi TikTok que cuando subo un video hablando acerca del matrimonio siempre me ponen comentarios dolorosos que dicen: yo me casé por el civil, yo me casé por la iglesia y mi matrimonio fracasó. Mi esposo me fue infiel, nos abandonó, o etcétera, de tal manera que su matrimonio se destruyó. Obviamente quitando la esperanza de que verdaderamente casarse por la iglesia era parte de la bendición que Dios tenía para la vida. Hay muchas mujeres que están dolidas por eso, pero precisamente vamos más profundo a conocer cuál es la diferencia entre casarse por la iglesia y haber hecho conscientemente el pacto matrimonial. Pues si tú te casas por la iglesia, puede ser un protocolo social religioso como cualquier otro. Tú solo tocas la puerta en la iglesia, entregas tus papeles, tomas un curso de matrimonios y vámonos, ya estamos frente a Dios uniendo este lazo matrimonial. Pero aunque para los ojos o para las emociones de la pareja solamente sea ese protocolo, en realidad sí, se está llevando a cabo un pacto ante Dios, un pacto espiritual que tiene impacto en la vida de ambas personas si es que no se cumplen las condiciones de ese pacto. Y las condiciones de ese pacto están muy bien escritas en la palabra. Así que vamos a Efesios 5, del 25 al 33. Es un versículo largo, te lo voy a leer, pero es que dice todo. Vamos a poner atención. Dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hasta aquí este versículo habla muchísimo de lo que contiene el pacto en la posición del marido. Tú vas a decir: pues mi marido no lo hizo y por eso. Bueno, la pregunta es: ¿tu marido abría la palabra de Dios? ¿Ustedes estaban teniendo acceso a la Biblia? ¿Conocían ese pacto antes de casarse? Sin embargo, en este momento ya no importa. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. Y no podemos hacer nada con él, pero sí algo para el futuro. Así que si tú estás en esta condición donde todavía están en tiempo de conocer de qué iba ese pacto matrimonial, aquí está en lo que se refiere a la posición del varón. Pero vamos a ver qué decía el pacto en la posición de esposa. Primeramente, este versículo al final decía: y que la esposa respete a su marido. Yo te pregunto, ¿respetaste a tu marido? Puede pasar que no pasa nada, pero el pasado ya pasó. Y hoy sabemos que ese pacto decía que nosotras como mujeres debemos respetar a nuestros maridos. Así que vamos a Efesios 5, 22 al 24, que dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Por otro lado, en 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo, esposas, sométase a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Híjole, aquí viene fuerte para nosotras las mujeres, pues hay una palabra bíblica a la cual le temen muchas mujeres, y es la palabra someterse. Someterse. Te voy a decir, la palabra someterse no significa bíblicamente lo que el mundo ha puesto como significado sobre esa palabra.
Someterse está muy mal visto en el mundo porque puede ser símbolo de sumisión, de abuso, de que no puedas hablar, de que no puedas decir. ¿Sí me explico? La palabra sometimiento en el mundo es una manera muy, muy negativa. Pero aquí el sometimiento bíblicamente te está hablando del respeto a tu esposo. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, él es la autoridad, él es el sustento, el que tiene la herencia de paternidad de Dios para sostener el hogar. Pero ¿cuál ha sido la problemática social? Que precisamente como la mujer siente que someterse es oprimirse, quiere ir a la cabeza, quiere posicionarse en la autoridad del hogar, de decir, aquí yo soy la que mando. Pero ese lugar le corresponde al varón. En el marco divino le corresponde al varón. Y es como si un hombre hoy quisiera concebir a un bebé. Pues no tiene el útero que Dios nos puso a nosotras para hacerlo. Eso quiere decir que nosotras no tenemos la condición para ponernos en esa autoridad de decir, yo aquí digo cómo se hacen las cosas. Eso a ti te posiciona en un lugar de desventaja, pues no estás respetando a tu marido. Y tú vas a decir, bueno, pero es que si él no hace lo que tiene que hacer, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Permitirlo? Ah, bueno, pues por eso te puse este segundo versículo que acabamos de leer, el de 1 Pedro 3:1, que dice que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes, o sea, de nosotras, que por sus palabras, o sea, por nuestras palabras. ¿Cuántas de nosotras, cuántas mujeres verdaderamente están neceando con el marido? Te estoy diciendo que lo hagas así, y palabra tras palabra ofendiendo, es que eres un bueno para nada, es que que y realmente empieza la opresión, pero para la cabeza, que es el hombre en la casa. Ahora, aquí estamos hablando del matrimonio. Esto no se puede llevar a cabo en la unión libre porque no es tu esposo realmente y no eres su esposa, no hay autoridad y no hay poder. Pero precisamente en el matrimonio, cuando no se ha alcanzado este entendimiento, pues te está poniendo en una posición de desventaja al no cumplir las condiciones que trae este pacto espiritual. Por eso es tiempo de adentrarse de qué va ese pacto espiritual para que lo llevemos a cabo en orden. Y que si tu marido a lo mejor hoy no tiene una relación con Dios o ya la tenía pero se alejó, entonces profundicemos de qué iba este pacto de tal manera que lo podamos poner sobre la mesa y que nuestra vida pueda ser puesta en orden conforme al orden de Dios. Y que tú por tu comportamiento puedas ser la primera que pueda estar ganando la vida de tu esposo, porque si lo dice la palabra es una promesa y no hay que dudar de ella, no hay por qué medirla, no hay por qué comprobarla, no hay por qué decir hasta que me convenza lo voy a hacer. Realmente si aquí dice que por tu comportamiento tu esposo puede ser ganado, está la promesa de Dios escrita que ese matrimonio puede ser restaurado. Muy bien, acabamos de hablar de condiciones del matrimonio, vamos a regresar un poquito a las condiciones de la unión libre. Hay muchas mujeres que no se quieren casar y hombres tampoco por el temor de tomar ese papel, de tomar esa posición. Pero como te decía al principio, todo es una activación del Señor que viene después de que tú haces el pacto matrimonial. Te voy a dar la analogía de cuando un bebé se está gestando en el vientre de una mujer. Pues todas las mujeres nacemos con pecho, con senos, ¿no? Sin embargo, durante la vida esos pechos no dan leche como tal, sino que hasta que se está gestando algo que proviene del Señor, el Señor empieza a activar todo en el cuerpo de la mujer para que pueda proveer nutrición a ese fruto que está a punto de dar. Entonces, hasta ese entonces es cuando el pecho empieza a generar leche, cuando la sangre se empieza a convertir en leche para cuando llegue el bebé, entonces nutrirlo. Lo mismo pasa, son cosas sobrenaturales de la activación de Dios que solamente suceden hasta que se lleva a cabo el pacto del matrimonio, pues es lo mismo que ocurre así como cuando un bebé se está gestando en el matrimonio. Cuando se está gestando por Dios, es
esta unión en pareja, esta unión matrimonial, empieza a activar todo en sus sentidos, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, para que lleguen completos para nutrir esa relación. Así que no hay por qué temer, no hay manera de probar el matrimonio antes del pacto, no hay manera de que en la unión libre se aprenda a ser esposa, no hay manera de que se aprenda a hacer todo rol que Dios nos haya dado como mujeres de la casa, como mujeres, como mamás, como la posición que nos ha dado dentro del vínculo familiar. Así que no hay que temer, sino dar ese paso de fe donde sabemos que el Señor es la roca y el sustento del matrimonio y que nos va a activar en todo aquello que probablemente hoy tienes miedo, pero que solo proviene de dar ese paso de fe para acceder a esa vida sobrenatural que Dios tiene únicamente para las parejas que ponen de primera instancia el pacto matrimonial. Muy bien, continuando con la comprensión de que todos los esfuerzos que se hagan por comprobar las bendiciones del matrimonio fuera del pacto, es decir, viviendo en unión libre, realmente son en vano. No hay manera de comprobarlo. No sé si te ha pasado que estando con tu pareja viviendo en unión libre, de repente ya no hay entendimiento. Y tú te preguntas, oye, me junté contigo porque se supone que nos entendíamos, ¿por qué ahora no? Y si no me entiendo ahorita, mucho menos si es que nos casamos. Y es que precisamente son los pensamientos deformados que vienen de algo que se está llevando a cabo bajo el mismo techo con tu pareja y que está impactando de manera negativa en tu vida y en la de él. ¿Y cuál es esa condición? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que de hecho te voy a dejar aquí el podcast donde hablo acerca de los estragos y las consecuencias que se viven por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que aunque tú puedas sentir que estás bajo un vínculo de amor, en realidad están fuera del marco divino y por supuesto impacta en la vida de cada uno de los dos. Así que yo aquí tengo una lista de precisamente cuáles son las condiciones negativas que se viven fuera del pacto matrimonial y cuáles son las condiciones positivas que se viven dentro del pacto matrimonial. Así que vamos a empezar con la primera, es que fuera del pacto matrimonial, la mujer quiere tomar la autoridad, pero dentro del pacto matrimonial, la mujer se sujeta a su marido. Y es influencia del Espíritu Santo que te revela la bendición que tienes como mujer de tenerle ese respeto a tu esposo. Así que a lo mejor no lo comprendes ahorita y probablemente va a llevar un tiempo en el que lo comprendas, pero lo mejor que puedes hacer es no cuestionarlo, sino por fe avanzar ese paso y saber que Dios tiene esa promesa cumplida para tu vida, que si tú ejerces el rol que te ha dado dentro de ese pacto, sujetarte a tu marido va a ser la mayor bendición que vas a tener no solo para ti, sino para el vínculo familiar. El segundo punto es que fuera del pacto, el hombre pierde poder de decisión. ¿Cuántos varones hay indecisos donde la mujer tiene que empezar a tomar decisiones en la casa? Porque están fuera del pacto, porque no hay activación. Entonces, dentro del pacto, el hombre toma autoridad de la casa, toma la dirección, toma el timón del barco de una manera positiva, avanzando conforme a los propósitos que el Señor les ha marcado para esa familia. El tercer punto es que fuera del pacto, la mujer manipula y chantajea. Si tú no me haces esto, si tú no demuestras, si tú no lo haces, entonces yo, como un tema de amenaza. Eso es porque son pensamientos deformados fuera del pacto. Pero vamos a ver qué pasa dentro del pacto. La mujer es ayuda idónea. La mujer es la influencia. La mujer es la que cuando el hombre está diciendo, híjole, ¿qué onda? Entra la mujer a ayudar, a guiar, a decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces ejerce su oportunidad de ser mujer virtuosa, de ser esa ayuda que Dios ha diseñado para nosotras en el matrimonio. Y es una gran bendición. El siguiente punto es que fuera del pacto, el hombre se desespera al escuchar a su mujer. El tono de voz de repente de la mujer empieza a ser tan chillante, tan estridente, que dice, ya cállate, no lo voy a hacer y no voy a hacer lo que tú me digas. Porque su oído está bloqueado, su oído está deformado, su oído no está activado para escuchar a la voz de su mujer como ayuda idónea. Pero dentro del pacto, el oído del hombre escucha a su esposa, porque Dios le habla al hombre también a través de su esposa. Así que es una activación y por eso hay mayor entendimiento en el matrimonio que está hecho bajo el pacto consciente
del matrimonio ante Dios. El siguiente punto es que fuera del pacto es difícil encontrar trabajo. De repente no hay oportunidades laborales, de repente dices, oye, pero ¿qué pasó? Tenía todo. Bueno, pues porque hemos visto que luego Satanás, al que cuando nosotros tenemos la puerta o las ventanas abiertas, viene a comerse todo. Por supuesto, viene a comerse lo que te da prosperidad financiera. Por eso a veces fuera del pacto es difícil encontrar trabajo, pero dentro del pacto la provisión del hombre se multiplica. Vienen más oportunidades para él, vienen más bendiciones para él. Así que el Señor ha dicho en su palabra, no te preocupes por lo que has de comer, ni de lo que has de beber, ni de lo que has de vestir. Porque nosotros estamos encargados de las cosas de arriba, del cielo, y Él se encarga de las cosas que necesitamos y sabe que necesitamos aquí en la tierra. Así que por eso es muy importante que estés dentro del pacto para que no tengas ese temor. El siguiente punto es que fuera del pacto es difícil vivir bajo techo digno. De repente te ha pasado que te tienes que ir a vivir a un lugar por lo mientras tanto, y ese mientras tanto se vuelven 10 años y dices, oye, pero ¿qué onda? Esto era temporal, ¿no? O a lo mejor que no pasan a tener a lo mejor algo propio, etcétera. O sea, donde estás viviendo en una condición que no hubiera sido lo que tú hubieras querido, ¿no? O a lo mejor lo tienes, pero no en las condiciones que te hubiera gustado. Así que dentro del pacto tú adquieres un techo, como te decía, si el Señor tiene una descendencia para ti, tiene la provisión para toda esa descendencia, así que no hay que temer, el Señor tiene todo para ti. El siguiente punto es que fuera del pacto hay suciedad y desorden en la casa. ¿Por qué? Pues porque de repente uno se acomoda a vivir de esa manera, de repente dentro del caos se encuentra su orden, pero en realidad en el desorden no se encuentra Dios. Dios no está en medio, tenemos un Dios de orden. Por eso cuando estás dentro del pacto, la mujer crea un hogar armonioso, donde las cosas van donde van. La mesa es una mesa para comer, ¿no? El sillón es para sentarse, la cama es para dormir. Pero generalmente eso no se encuentra fuera del pacto. Entonces, cuando estás dentro del pacto, la mujer puede crear un hogar armonioso. Por otro lado, fuera del pacto, la mujer destruye la casa. ¿Cómo? Con su actitud. Con su yo aquí mando, yo aquí digo, si tú no lo haces, etc. Dice la palabra que la mujer necia con sus manos destruye. Pero ¿qué pasa dentro del pacto? La mujer edifica su casa. Cuando tú vives dentro del pacto matrimonial, edificas tu casa, la levantas. Se siente el ambiente de avance, de progreso, precisamente por lo que el Señor te ha dado como mujer que edifica. Por otro lado, fuera del pacto pueden existir hijos no deseados. Pero dentro del pacto matrimonial, la maternidad biológica es legítima, es decir, está dentro del marco divino, está dentro del marco de que el fruto venga después del pacto, no antes. Sin embargo, si tú tienes un hijo que ha nacido fuera del matrimonio, pero hoy eres consciente de todo esto y de verdad quieres tomar un cambio de decisión, el Señor va a bendecir a tus hijos, va a bendecir a tu descendencia, porque como te decía, el pasado ya pasó y he aquí el Señor hace todo nuevo. No te preocupes por lo que hayas vivido, por la condición en la que te encuentres. El Señor va a restituir todo y lo va a meter dentro de la bendición, porque Él lo transforma todo para bien. Así que no temas ni te sientas en condenación, porque el Señor vino a salvarte sin importar cómo estés. Así que ahí, si tú te encuentras ya y te quieres estar dentro del pacto divino, no te preocupes, que el Señor va a traer mucha bendición a tu vida y a la de tus hijos. Y el último punto es que fuera del pacto hay hijos rebeldes y desorientados, pero dentro del pacto la paternidad que Dios le ha dado al varón le da la activación para dirigir a los hijos. Hace poquito vi un TikTok que decía que era como una estadística
que decía que la mayoría de las personas que estaban en la cárcel, que habían caído en drogas, que habían caído en situaciones pues desafortunadas en la vida, habían sido por la falta de paternidad. La posición del papá es muy importante, ya estaremos hablando de eso, pero por eso dentro del pacto la dirección que da el padre es sumamente importante. No quiere decir que la mamá no pueda sacar adelante a los hijos, sí, pero dentro del pacto la posición del varón es muy importante para dirigir a los hijos por el camino que Dios ha trazado para ellos. Y precisamente hablemos de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Para qué nos casamos si ya somos familia? Pues precisamente porque a lo mejor en la tierra, aquí en lo natural, pues ustedes pueden estar bien en el vínculo, en el orden natural de las cosas ante la sociedad, presentarse como una familia donde incluso ya puede haber herencia, donde mira, esta casa va a quedar para ustedes, estos bienes van a quedar para ustedes. Pero ¿qué pasa cuando no nos hemos presentado como una familia ante Dios? Ahí, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué nos estamos apartando de las herencias espirituales que el Señor tiene para la descendencia? Y es que todo empieza cuando el Señor activa la paternidad bajo el pacto matrimonial, precisamente para dar dirección a los hijos. Esa dirección por el camino que los lleve a la misma descendencia, a la misma multiplicación, al mismo fruto que engrandezca al Señor, que les permita alcanzar esa bendición por una decisión que se tomó en un punto de la vida de una pareja que decidió unirse bajo el pacto matrimonial. Y es que precisamente, como te decía hace un momento, la paternidad es la que da la dirección a los hijos, es la que da la identidad a los hijos, es la que da el rumbo de la vida de los hijos, y eso solamente proviene de la identidad y la paternidad que el mismo Padre nos puede dar a nosotros como sus hijos. Pero si no existe, por eso a lo mejor hay hijos rebeldes, descarriados, que no quieren escuchar la voz del Padre. Entonces, por eso es muy importante estar bajo esta herencia espiritual, que es la que nos va a hacer que toda nuestra descendencia siga guiada por el camino de la bendición que tiene para esta familia. Muy bien, yo sé que este podcast ha sido largo, hay muchas cosas que reflexionar, hay muchas cosas que comprender para dar el siguiente paso, que verdaderamente hay un cambio de decisión en tu vida para que puedas acceder a todas estas bendiciones que están dentro del pacto matrimonial y que te liberan de esa esclavitud que tú puedas estar viviendo en la unión libre. Y bueno, yo sé que a lo mejor dices, híjole, sí quiero, pero quiero saber más de esto. Así que vámonos perfilando a las salidas que Dios nos deja escrita en su palabra para pasar de la unión libre al pacto matrimonial, a las bendiciones y a la activación que Dios tiene para sus hijos. Y bueno, pues algo que te quiero decir, dos consejos que te quiero dar en este fragmento, es el primero, que no postergues el pacto matrimonial por algo que desean hacer, algo que están poniendo como algo más importante que el pacto. Te voy a dar un ejemplo. A lo mejor desean tener una luna de miel en Europa, entonces dicen, nos vamos a casar hasta el siguiente año porque queremos ahorrar para irnos de luna de miel a ese viaje. Eso quiere decir que estás llevando el pacto matrimonial hasta que ocurra algo a lo que tú le estás dando mayor importancia. Pero yo quiero decirte que no importa lo que pase después, no porque no sea importante o porque no sea un deseo en nuestro corazón, sino que cuando tú pones al Señor delante, cuando pones en primer lugar el pacto matrimonial, ustedes están permitiendo que el Señor vaya delante de ustedes, que ustedes vayan por fe y no por vista, porque si tú te mueves por vista, por supuesto que vas a poder tener ese viaje, pero en tus propias fuerzas, con lo que alcanzas a ver. Pero cuando tú permites que el Señor marque esa luna de miel, vas a poder ver cosas sobrenaturales, cosas que nunca hubieras imaginado ver, porque dice la palabra que Él hace todo mucho más grande y mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar o entender. Eso quiere decir que si tú pones el pacto matrimonial antes de algo que tú quieres hacer, créeme, será de mayor bendición para su vida. El segundo consejito que te quiero dar en este fragmento del podcast es que todo lo que se busca resolver antes de casarse, también lo pongas en manos de Dios. Por ejemplo, necesito conseguir un coche, una casa, un mejor sueldo, un escenario perfecto para casarme. Yo sé que el Señor previamente, cuando ya está gestando ese matrimonio, va a poner lo que se necesita en ese momento para ir avanzando conforme a la gestación.
Pues no se puede tener todo el escenario perfecto para entonces casarse, porque es lo mismo, afanarse por tener cosas antes del pacto matrimonial, cuando precisamente todas esas cosas son por recompensa de haber tomado la decisión de poner a Dios primero en su vida. Así que no temas, porque un pequeño afán como alguno de estos dos te puede apartar, te puede retrasar de esta activación que Dios tiene después del pacto, no antes del pacto. Señor, ya lo tengo, entonces ya me caso. No. O sea, como cuando dicen, ya sabe hacer arroz, ya se sabe casar, ya se puede casar. No, en realidad hasta que te casas probablemente ahí aprendes a hacer arroz. Así funciona, así de sencillo, pero también así de sobrenatural son las cosas que ocurren en la vida de aquellos que ponen a Dios primero y delante de su matrimonio para que Él sea el que marque la pauta de todas las bendiciones que quiere darles. Y eso lo podemos ver en Mateo 6 del 25 al 26, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso quiere decir que el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos por estas cosas que Él sabe que necesitamos. Él nos las va a dar siempre y cuando nosotros estemos dentro del pacto matrimonial, dentro de esas condiciones como participación que tenemos de este pacto, es decir, amarle, buscarle, ponerlo a Él primero, ponerlo a Él por delante, para que Él pueda darnos todo lo que necesitamos. Pues dice, si todo esto le da a las aves del cielo que no tienen que recoger en graneros, pues cuánto más nos puede dar a nosotros que somos sus hijos y que nos ama, ¿no? Entonces, sepárate de los afanes, sepárate de cualquier pretexto que pueda estar impidiendo que tú alcances el pacto. Si puedes tomar la decisión lo más pronto posible, yo te recomiendo que lo hagas para que ya no pase tanto tiempo y estén apartados de estas bendiciones. La segunda salida que quiero darte para que tomes un cambio de decisión y pases de la unión libre al pacto matrimonial es que, como tú sabes, aquí en la tierra el contrato civil se lleva a cabo entre dos personas, pero el pacto matrimonial se lleva a cabo entre tres. Todo el amor de Dios consta de tres partes, la Trinidad. Si tú te das cuenta, todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que se refiere a la armonía de Dios, consta de tres partes. Te voy a dar un ejemplo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios que fue, que es y que será. Justicia, paz y gozo. Alma, cuerpo y espíritu. Padre, Adán y Eva. Siempre se conformó de tres. La tercera posición en esta relación eres tú, pues precisamente tu esposo, antes de llegar a tu vida, antes de hallarte, él ya tenía una relación con Dios, así como lo fue con Adán. Adán ya tenía una relación con Dios antes de que llegara Eva. Así que es responsabilidad de cada uno de las partes de esta relación tener una relación previa con Dios para que Él sea el sustento, sea el centro de la relación y exista esa armonía en el pacto de tres. Y es que precisamente el Señor sabía que el matrimonio como institución de influencia en la sociedad iba a ser atacado, iba a ser provocado por Satanás para destruirlo. Así que el Señor hizo un instrumento como resistencia para que los matrimonios no se destruyeran, siempre y cuando estuviera esta Trinidad, este amor de tres para crear esta armonía de Dios. Y es precisamente el cordón de tres dobleces, el que encontramos en Eclesiastés 4:12, que dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Eso quiere decir que haz de cuenta que aquí está tu esposo, tú y el Espíritu de Dios aquí en medio. Es el cordón de tres dobleces para que no se rompa pronto. Porque te quiero poner aquí en pantalla un esquema que está precisamente plasmado en mi libro Donde está el hombre que Dios tiene para mí, donde estoy poniendo cómo es la conservación del matrimonio conforme a ese instrumento de resistencia, el cordón de tres dobleces que Dios nos deja escrito en su palabra. Aquí vas a ver en este esquema conservación del matrimonio.
Precisamente como te decía, como somos humanos, somos de carne, por supuesto que vamos a tener días malos, pero cuando uno está solo es vencido. Precisamente por eso los matrimonios se acaban, porque no hay quien les resista. Y aquí te estoy poniendo en el esquema de lado donde dice conservación del matrimonio, que cuando uno en la relación se pone en contra, la otra persona, o sea, el cónyuge y el Espíritu Santo resisten. Así que cuando hay dos en resistencia, el que está en contra no puede ganar. A diferencia de que en este mismo esquema te muestro cómo es la destrucción del matrimonio tradicional, pues cuando uno está contra el otro también se pone en contra y peor, hasta que se van destruyendo, se van haciendo de palabras, se van haciendo de acciones, se van haciendo de venganzas y pues yo creo que es bastante claro cuando no existe este cordón de tres dobleces, esta resistencia que Dios nos ha dejado escrita en su palabra, pues por supuesto que no hay futuro en la relación y mucho menos si está bajo la unión libre. La última salida que quiero darte y la más contundente es que pongas a Dios en la primera parte, en la primera posición de tu relación y no en la tercera. Y en este momento le hablo a las parejas en unión libre y a las parejas en matrimonio civil que no han alcanzado el pacto ante Dios. Pues precisamente muchas parejas recurren de última instancia al Señor para resolver todo lo que está pasando en su relación. Porque primero le han de verdad dado prioridad al egocentrismo, al individualismo, a los intereses propios, a los intereses personales, a la defensa, a la contraria, a la respuesta, a la reacción, hasta que al final recurren al Señor para que restaure su matrimonio. Entonces, mi primer consejo es que lo pongas adelante, lo pongas como la roca, como el cimiento de tu relación, para que precisamente el Señor pueda restituir todo lo que ustedes habían perdido por a lo mejor tener desconocimiento de esta información, pero ahora lo saben y el Señor quiere transformar todo esto para bien, de tal manera que tú te permitas que el Señor te devuelva más y mucho más y hasta 7 veces todo lo que les había sido robado a tu pareja y a ti por trampa de Satanás. Y para cerrar este podcast, te quiero dejar 4 comentarios de reflexión que te ayudarán a tomar un cambio de decisión, un cambio de rumbo para que te puedas situar en los planes de libertad que Dios tiene para ti a través del matrimonio. Yo sé que muchas de las mujeres que están viendo este video se encuentran en escenarios diferentes. Yo los pude englobar en 4, así que si tú te identificas con alguno, toma una decisión para que no pierdas más tu tiempo y salgas de cualquier esclavitud que pueda estar causando la unión libre o este paso de estar casada por el civil y acceder al pacto matrimonial. Así que el primer comentario de reflexión es que si tú estás en unión libre con alguien a quien tú le has hablado del Señor, a quien tú le has mostrado lo que es tener una vida en Cristo y se niega rotundamente a seguirlo y a reconocerlo, tienes una puerta de salida. Da las gracias en esa relación y permítete acceder a la libertad en la soltería para que Dios te lleve a la vida del hombre que sí tiene reservado para ti. El comentario de reflexión número 2 es que si actualmente tú estás con una pareja que está en proceso de conocer a Dios y que tiene su corazón abierto y dispuesto para hacerlo, sigue adelante, sigue influenciada por el Espíritu Santo para que puedas mostrarle de una manera mejor lo que significa poner la vida en orden conforme al diseño de Dios hasta que alcancen el matrimonio. Recuerda que por tu comportamiento Él puede ser ganado, así que sigue adelante y permite que Dios sea el que guíe los pasos en esa relación. El comentario de reflexión número 3 es que si actualmente estás con una persona de novia y te está pidiendo que se vayan a vivir juntos, sal de ahí. Huye, precisamente porque en la unión libre está el pecado sexual y es lo que va a venir a comerse la vida de los dos. No hay manera de probar nada, no hay manera de conocerse antes de llegar al matrimonio, porque en el matrimonio vienen nuevas activaciones, vienen nuevos roles y viene una nueva personalidad y muy diferente de la que se tiene cuando se está soltero. La soltería caduca, por tanto es imposible pensar que irte a vivir con alguien vas a conocer mejor a la persona, porque en el matrimonio todos cambiamos, pero si lo hacemos bajo el pacto de Dios, cambiamos, pero para bien.
Y el comentario número 4 de reflexión es que si tú estás soltera, continúes guardándote para el hombre que Dios tiene para ti. Así que si te das cuenta, sin importar la posición en la que te encuentres ahorita, el Señor en esta hora quiere ponerte en una nueva posición estratégica que te permita avanzar a sus planes conforme al diseño que tiene para ti y para el hombre que Dios tiene para ti. Puede ser la pareja con la que actualmente te encuentras, pero llevarlos al orden divino, al lado de la bendición, a la posición donde ustedes van a poder dar fruto y multiplicarse, no solamente trabajando en sus propias fuerzas. También puede ser que el Señor quiera sacarte de la relación con una persona que no está dispuesta a reconocerlo como su Señor. Así que también puede ser la opción de que de verdad tengas que dar las gracias en esa relación, o bien guardarte como soltera para el matrimonio. Pues es mejor estar pendiente en este proceso que el Señor desea hacer contigo para que estés verdaderamente con el hombre que por voluntad de Dios Él quería para tu vida. Pues dice aquí en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo sé que ya son una sola carne, porque si tú vives en unión libre o ya en matrimonio civil, pues por supuesto, por la parte sexual ya se hicieron una sola carne. Pero vamos a hacer que verdaderamente lo sean bajo la bendición de Dios, bajo las bendiciones, los beneficios que el Señor brinda, las herencias que da para la familia y su descendencia. Así que es un cambio de decisión donde yo sé que el proceso puede ser un poco desesperante, puede ser que te puedas cansar, que puedas decir es que no entiende, yo por más que le digo no, pero aquí ha dicho la palabra que por tu comportamiento él puede ser ganado. Y también lo dice en Gálatas 6:9, que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que no te des por vencida. Lo que te aconsejo es, como dice la palabra, que no te canses de hacer el bien, pero no el bien a tu manera, no el bien en tus propias fuerzas y no el bien conforme a tu propio criterio, sino el bien, como dice la palabra, conforme al orden de Dios, la obediencia, el apartarte para hacer las cosas que agradan al Señor. Si tú comienzas en tu hogar a hacer esto, dice la palabra que no te canses, que perseveres, porque en su debido tiempo cosecharás numerosas bendiciones para ti, para el que va a ser tu esposo, bajo el pacto de Dios y para toda tu descendencia por la familia que va a crear en ti. Así que yo te voy a dejar una oración para que la puedas decir en voz audible y puedas presentarte al Señor con la condición en la que tú te encuentres, de tal manera que te ayude a tener este cambio de decisión y pueda haber un parteaguas en tu vida verdaderamente que te lleve a los nuevos pasos de libertad a través del pacto matrimonial. Si tú deseas profundizar en este tema y comenzar a leer mi libro, puedes encontrarlo en mi sitio web www.elcieloaquí.mx. Tenemos envíos a toda la República Mexicana y a otros países a través de Amazon. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.